encontrarnos con que, incluso, igual que en las leyendas, en los nombres, en los mitos, en la etimología, encontramos la realidad ancestral en fósiles, ¿no? Los fósiles lingüísticos, digamos. Esos fósiles lingüísticos que podemos todavía encontrar esparcidos no solo en la toponimia, sino también en las leyendas y los mitos, ¿no? Me llama mucho la atención, por eso os he puesto aquí algunos ejemplos, como también ese símbolo, esa simbología de la mano en toda luego los símbolos religiosos, las diosas, la simbología de la oca, que nos lleva por un camino que es larguísimo para hablarlo aquí ahora, ¿no? Lo encontramos en la relación también en los signos de las runas que luego encontramos por Laponia. Una de las runas, por ejemplo, que es el aldiz, es exactamente la pata de la oca, que aquí lo tenéis con su significado. Es este. Pongo estos símbolos porque entroncan el alfabeto íbero, entroncan también con el alfabeto, bueno, los signos encontrados en Huelva, que se han llamado escritura Huelva 1, Huelva 2, sacados de las farcitas. Son signos que nos llevan a una antigüedad de la protoescritura mucho más atrás que la que hemos entendido siempre de los sumerios, ¿no? Pero los sumerios tienen un alfabeto que se relaciona con esa escritura de la que encontramos signos tanto en Huelva, por ejemplo, como en Tartaria también vemos símbolos del mismo tipo. Vemos los signos íberos que se relacionan después con todos los alfabetos antiguos, con el alfabeto de Creta y con el de los sumerios y con los que tenemos todavía recientemente en Laponia conservados, ¿no? Vemos una sugerencia de cómo el origen de la escritura también puede ser que viniera desde el oeste hacia el este y luego retornara cuando nos ponemos a mirar todos estos alfabetos y compararlos entre ellos y cómo esos signos vienen de unos signos que están tan atrás en el tiempo como que, por ejemplo, el alfiz o la pata de oca que conecta con la simbología de la mano, lo encontramos incluso en las paredes de dólmenes y en algunas cuevas, ¿no? O sea, nos lleva a una antigüedad de milenios que después, sin embargo, nos vamos incluso pues, al cuarto, quinto milenio y sin embargo después encontramos esa misma simbología que nos lleva tantos miles de años atrás, la volvemos a encontrar en toda la iconografía medieval con la pata de oca, la reina Pedauque, y que nos lleva a épocas que parecen tener una referencia como mínimo del Calcolítico y más atrás, ¿no? Lo que también nos hace pensar en de dónde viene toda esa simbología de la mano, del pueblo que habla, que es el pueblo de la mano y habla el lenguaje euskera. Para mí, a mí también me parece que la mano es la simbología del saludo, ¿no? Y vemos cómo todos esos símbolos se encuentran en el disco de Phaistos, que se encuentra en Creta, que también tiene el alfabeto con todas esas conexiones con estos otros símbolos que os comentaba, ¿no? De los alfabetos íberos y anteriores. Y ese disco de Phaistos parece que proviene, bueno, puede que de un regalo, no se sabe bien, en las excavaciones aparece fuera del contexto de las excavaciones en Creta, y es un disco que viene, al parecer, del oeste, si tenemos en cuenta algunos de los símbolos de tipo tartésico que contiene, ¿no? Lo que hay al lado son las tablillas de Tartaria, donde también vemos una simbología que conecta con toda esa simbología que vemos en Andalucía, que vemos en los signos que luego se convierten en los signos íberos y en el alfabeto tartésico. Lo vemos ya en esta época en forma de lo que sería uno de los más antiguos juegos de la oca, se puede decir, que conocemos, ¿no? Que se han llamado también tableros de adivinación
y que se toma también como un calendario o, digamos, un artilugio astronómico. Ese artilugio astronómico, la astronomía es la ciencia que nos permite adivinar lo que va a ocurrir y por tanto la astronomía se puede tomar como una ciencia de la adivinación, no en el sentido que tiene ahora la astrología, sino en el sentido que tiene nuestra astronomía. Nosotros sabemos cuándo va a pasar por aquí un cometa, sabemos los ciclos que tiene Sirio, como todo el mundo ha visto ahora con el calendario maya, que también todos esos ciclos de Sirio los tienen muy estudiados los egipcios, y viene posiblemente también de esta cultura anterior en la península, con todas las referencias a Sirio. Los conocimientos astronómicos permiten adivinar cuándo va a haber un eclipse. La ciencia es un poco una herramienta, por supuesto, de prever. Te permite, si conoces el mundo, saber cómo van a ocurrir las cosas, y en ese sentido esto sería quizá un tablero astronómico, calendárico y por tanto de adivinación, ¿no? Al mismo tiempo es el juego de la oca, que parte de este oeste del mundo, de este final del mundo que sería nuestro suroeste de la península. La ida tiene un doble camino y va en espiral. Está reflejando un pensamiento sistémico y un camino de ida y vuelta que nos remite otra vez a la simbología de Astarte, del eterno retorno, del tiempo circular, que es muy anterior al tiempo lineal que vemos desde Galileo, ¿no? Esos símbolos astronómicos conectados con el camino de la oca y con este disco de Fausto nos hacen pensar también, cuando miramos al cielo, en la Vía Láctea, que tiene en un extremo de la Vía Láctea el cisne, que también tiene forma de pata de oca, la constelación del cisne, después a Casiopea, y al final de la Vía Láctea encontramos a Sirio con su barca. Alude también como si lo dibujaras el cisne, la constelación del cisne, tirando de la cinta o central de la Vía Láctea que lleva el carro o la barca de Sirio al final. Sirio está en la constelación de Can Mayo, que es el perro, y tiene toda la simbología también de Cerbero. En medio de eso nos encontramos con la gran tira de referencia calendaria, que es la tira que va desde Sirio, Orión, Tauro y las Pléyades. Las Pléyades son las estrellas quizás más antiguas de que hay constancia en las tablillas sumerias, y les llaman Mul-Mul. Curiosamente, en vasco, Mulco es racimo. Volvemos otra vez a la similitud que se conserva a lo largo de tantos milenios en una lengua, ¿no? Esta tira calendárica que nos refiere a Sirio como la referencia clave para entender los ciclos de la naturaleza y para entender no solo ciclos de primavera, verano, otoño, o sea, los ciclos anuales, cuando vuelve a salir Sirio, cómo se localiza a través de Orión, que se relacionaría con el gigante Orión, el perro Cerbero, y el gran toro, que cuando se pone por el oeste es el fin de una etapa del año y empieza a salir por el este como en un nuevo ciclo del renacer, de un nuevo año, ¿no? Tenemos, pues es que creo que me he saltado, a ver, no sé cómo volver hacia atrás ahora. Tenemos esos ciclos relacionados con el cisne. Tenemos después aquí por toda Andalucía los ídolos oculados, que en realidad parecen, si veis los ojos, parecen también hacer referencia a círculos calendarios y que se relacionan. Aquí tenemos otro del yacimiento de los Millares, tenemos estos ídolos oculados también en Valencina, y se relacionan curiosamente con el calendario que encontramos en Egipto. Tiene estas mismas círculos calendáricos, como dividen el ciclo anual, y como en el medio nos encontramos
al toro, que sería Tauro, lanceado. Ese toro con la lanza significaría la barrera, la frontera entre una parte y la siguiente del ciclo, indica también la frontera entre dos zonas del cielo. Cuando, lo que os comentaba, Tauro se pone por el oeste, ya empieza a salir por el este, es otro ciclo distinto. Esas fronteras entre las zonas del cielo nos refieren también al nombre del ojo de Tauro, en la constelación de Tauro, que se llama, la estrella tan brillante de Tauro se llama Aldebarán, que en euskera significa fronteras también, o zona de separación, de frontera entre una zona y otra, ¿no? Tauro como frontera entre los ciclos, entre las zonas del tiempo, representado como una lanza, también se representa que Leo mata al toro. Esa simbología la vamos a ver en el calendario egipcio, no nos extraña, ¿no? Pero lo que sí resulta llamativo es que esta simbología con Isis, con Sirio, como la parte fundamental de esa interpretación astronómica de los ciclos del tiempo, la encontramos en pinturas rupestres, que pongo la de Lascaux, quizá porque las referencias de pinturas rupestres andaluzas están peor conservadas a veces y es más fácil poner esta, porque lo podéis mirar en el blog de Luz Antequera, que es una arqueastrónoma, pues que lo ha puesto en imágenes de una forma muy clara, ¿no? Tenemos en las cavernas andaluzas, cántabras también, por toda la parte del Cantábrico, por la parte del Pirineo, como es el caso de Lascaux, una superposición del panel de los caballos y los toros con las constelaciones. Lo que estamos viendo es que en estas pinturas rupestres del Magdaleniense, si tienen una interpretación astronómica, estamos yéndonos a una antigüedad de los conocimientos astronómicos muy superior a la que hemos supuesto hasta ahora, ¿no? Y nos estamos yendo a épocas en que dentro de las cuevas, de todas estas cuevas que tenemos por nuestro territorio andaluz, por todo el territorio de la península ibérica y por todo el sur de Francia, hay, si lo veis aquí en el techo de la cueva, está pintado como un planetario, digamos que serían las constelaciones de la eclíptica, que van representando incluso el toro que veis allí arriba, tiene los puntos en la misma posición, que parece que son las Pléyades. Lo importante no es que sean unos puntos que tienen la misma forma que las Pléyades, es que los puntos en la cabeza del toro hacen la V de la constelación de Tauro con el ojo que es Aldebarán. Pero lo importante no es ni siquiera eso. Lo que hace pensar en eso es la interrelación con, ves que el toro también tiene sus puntos. Lo importante es que la correlación entre todos ellos es la misma que hay entre los dibujos de las constelaciones. Entonces, es la relación que hay entre todas estas pinturas una con otra lo que hace el mismo dibujo que un mapa estelar. Y estamos en el Magdaleniense. Entonces, también hay una arqueastrónoma que pienso que es la iniciadora de la arqueastronomía, que es una arqueastrónoma francesa que tiene unos trabajos que me parece que son de los primeros en este sentido, y que lo que Chantal Jeues, no sé bien cómo se pronuncia, lo que hace es también tomar las posiciones en la relación, cómo irían, por ejemplo, estas constelaciones con el cielo exterior en la orientación de la cueva. Es, por supuesto, algo que cambia a lo largo del tiempo por la precesión de los equinoccios, pero lo que sí estamos os he puesto la referencia de Chantal Jeues, que no sé bien cómo se pronuncia, que tiene trabajos muy interesantes si queréis consultarlas, y pienso que es una de las iniciadoras de todos estos grandes estudios en arqueastronomía, que nos ha cambiado la forma de ver una vez más la interpretación de los datos con esos sesgos culturales que teníamos de que, bueno, las pinturas eran como quizá un ritual chamánico para propiciar la caza o cosas así, ¿no?
nos hemos representado unos antepasados que pues, van, digamos que están en el estrecho de Gibraltar, los neandertales, con una cultura muy primitiva y un poco pintados como del chiste de Mingote, y nos encontramos con que son personas que no solo hacen música, no solo crean arte, como ya sí se sabe, no solo tienen capacidad simbólica, sino que, por supuesto, además ahora se ha comprobado que en el ADN nuestro hay un 2 al 4% de nuestro genoma lo compartimos con los neandertales, es decir, sí hubo hibridación, que es algo que se ha negado durante mucho tiempo, aunque en un principio se llamaba Homo sapiens neanderthalensis y luego dejó de ser Homo sapiens, ¿no? Esa colección siempre de sesgos culturales que nos impiden ver lo que es quizá de sentido común. En estos toros que encontramos en tantas cavernas, siempre vemos también el toro lanceado, y que por eso se ha interpretado como escenas de caza, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el toro lanceado es el mismo toro lanceado que vemos en el calendario egipcio de hace, digamos que es de antes de ayer, en comparación con estos toros lanceados del magdaleniense, ¿no? Hay un personajito también como muerto al pie del toro, en fin, entronca con toda la simbología de estos planetarios que vemos en el calendario egipcio, esa simbología como símbolo del tiempo que cambia, el toro lanceado, el mismo que vemos en el magdaleniense, el mismo que vemos en los planetarios del barroco. Sigue habiendo la misma forma de representar esas constelaciones, ¿no? Lo que me hace más bien plantearos si estamos entre pueblos astrónomos, son ya semisedentarios por los yacimientos que encontramos, que están en torno a la costa, se sitúan, por supuesto, olvidamos que son pueblos recolectores, que no específicamente recolectores cazadores, sino que fundamentalmente recolectan, y recolectan quiere decir que recogen mariscos, moluscos, peces. Es muy importante la pesca, ¿no? Que, por ejemplo, como pasa en las zonas de las cuevas de Córdoba, que hay un precipicio donde parece que cazan asustando a unos animales que caen en el precipicio, y es más fácil recoger la carne para ahumarla después y conservarla en grandes cantidades, ¿no? Esto nos vamos a una época muy antigua, ¿no? Lo que estamos de nuevo en esos pobladores que recogen peces, aunque también cazan de la forma que les resulta más cómoda posible, recolectan todo tipo de plantas de las cuales tienen unos grandes conocimientos, que no da tiempo ahora de hablar de ese tema. Creo que la astronomía da una impresión de a qué seres humanos nos estamos enfrentando cuando vemos nuestro más antiguo, más remoto pasado. O sea, podemos irnos a más de 1 millón de años atrás con un Homo erectus que tiene una capacidad cerebral de algunos fósiles de 1250 centímetros cúbicos, y nos guiamos por esa capacidad. No es tan distinto de nosotros, y nos estamos yendo a un Homo erectus de la cueva de Orce, que tiene 1,3 millones de años y ya estaba aquí con una gran capacidad intelectual. Tenemos unos neandertales que no sabemos incluso si no estaban ya pintando y haciendo unos signos que querían decir algo, que luego un Homo sapiens tan antiguo está ya utilizando como conocimientos astronómicos, lo cual les permite desde luego una gran facilidad para el viaje, tanto por tierra como por mar. Son pueblos que están muy asociados con los gansos, como me gustaría que vierais también un poco la simbología del río Guadiana, que es el río Ana, el Coto Doñana, que es la gran dama Ana, que es lo que también luego en muchas mitologías es la dama es en euskera Mari, la dama en Japón, que también es la dama de la montaña y demás, que a veces es Amaterasu, que tiene muchas conexiones también con la mitología euskera, por nuestra de aquí de Andalucía. Y me gustaría que vierais desde ese pueblo de astrónomos, viajeros en el sentido de exploradores, no de nómadas que van un poco de aquí para allá porque no saben dónde quedarse, sino que tienen una casa o un eche con todas las simbologías que tiene el eche en las sociedades cooperativas matrifocales. Tiene ese eche ya al que vuelve, y tiene el gran espíritu
de la investigación, de la exploración y de la aventura de los pueblos viajeros, que construye los caminos que luego son el camino de Santiago, que son un tramo de lo que encuentran los romanos y reconstruyen, arreglan para usar, que es también la vía Heraclea, que va por todo el sur de la península, por el Levante hasta los Pirineos y luego también por mar en dirección ya hacia Delfos, ¿no? Son esos caminos de la vía Heraclea que va también por los caminos de la costa de Portugal, que son los caminos de los druidas, entronca con el camino de Santiago. Son esos caminos que luego son las vías romanas y que en parte tenemos todavía en la Vía de la Plata, de ese pueblo viajero, caminante, que intercambia sus conocimientos, que tiene un poco más la filosofía de los pueblos que mercadean, que intercambian conocimiento, cultura, sabiduría, bienes materiales. Son ese tipo de pueblos que son después también pueblos viajeros con estos conocimientos astronómicos, pienso que muy desarrollados, y que se ven reflejados en esta zona del suroeste, también no solo en la mitología de un pueblo que nos deja esa lengua, el proto-euskera y esa cultura de sociedades matrifocales que sería nuestra referencia, sino que vemos eso reflejado también en la mitología que conservan luego los griegos de todo el territorio mítico de la Atlántida, del territorio mítico luego de Tartesos, y que si seguimos la toponimia, no solo en euskera, sino luego seguimos la toponimia del paraíso en la mitología griega y nos encontramos un recorrido, aunque solo sea por la zona de Cádiz, encontramos que tenemos el paraíso con toda su toponimia en parte, ¿no? Tenemos el paso del más allá, las puertas al más allá, que serían las columnas de Hércules, de Heracles, que serían una simbología que también se extiende por todo el planeta y son las puertas de la Tierra. Tenemos el río Lete, que contaban en los textos antiguos, que cuando llegabas al paraíso había el río del olvido y el río de la memoria, el río Lete y el río Mnemosine o Crisus, que es Aro, el río, son los griegos traducían los nombres vernáculos a su idioma. Tenemos el Guadalete y el Guadiaro, como el río Crisus, que se asocia a oro por los griegos, pero que aro significa también tiempo, o sea, significa aro, como todavía significa en nuestra lengua, aro, círculo, que implica una concepción del tiempo circular y que muchas veces luego se interpreta y se funde con la palabra oro. Los campos elíseos que hay en Jerez, pues mucho escrito sobre los campos elíseos que se sitúan en esa parte, la laguna de Caronte, en fin, toda la mitología del paraíso y el paso al más allá, en el que vemos la torre de Gerión asociado con el Can Cerbero y con Cerbero que pasa al otro lado del río Lete, a las almas que van al más allá, y tenemos aquí la torre de los Cerberos, que todavía se le llama en el pueblo la torre de los Cerberos, aunque se escribe ahora torre de los Cerberos, en lo que era la antigua Oriza. Tenemos al otro lado del río Guadalete, ya más abajo, en el puerto de Santa María, tenemos también la torre de Chipiona, que ha sido también considerada en ese sentido, pero lo que a mí me parece muy bonito es que tenemos todavía un poco más aguas arriba del Guadalete, no en su desembocadura, pero muy cerca de la desembocadura, la Barca de Florinda, que es un poblado de nueva construcción relativamente de los años 70, pero que un poquito más allá encontramos otra barca, encontramos otra Florinda, y a mí me gustaría, porque no da tiempo aquí, que os mirarais un poco toda la simbología de Florinda y de su barca, que pasa las almas en el río Guadalete, de un lado a otro del más allá, ¿no? También, curiosamente, el río Guadalete va a desembocar al Atlántico, que es digamos, lo que lleva al inframundo, a todo ese proceso que es donde la naturaleza entera entra en una etapa de gestación, que no es la muerte tal como nosotros la entendemos, para volver a renacer. Eso es hacia el oeste, hacia el Atlántico, y como el río Aro, el río Crisus, va de vuelta al estrecho como hacia el este, como nos vuelve a llevar al círculo de la vida o la rueda de la fortuna,
que también son las puertas del Briareo, como se llamaba también antiguamente el estrecho, ¿no? Como Astarte, en nuestro templo del Carambolo y en todos los restos que van por la costa de Cádiz, y no da tiempo ahora mismo a mucho más, tenemos cómo van con los gansos en sus dos direcciones, volando, a veces va en su barca, a veces que tiene un ganso hacia cada lado, a veces va también con sus flores de loto hacia ambas direcciones. Esto es de bronce Carriazo, y pienso que es una simbología que nos lleva por todo el camino de una sociedad y de una cultura que aquí pues solo me da tiempo de daros unas pequeñas pinceladas, que entiende mucho de astronomía, que son pueblos viajeros, que incluso encuentra huellas después similares en la cultura Clovis en América, en donde hay líneas de investigación que apuntan a que, bueno, las puntas Clovis, que son las características, que son los primeros pobladores del continente americano, pues se sitúan más en la costa este de América, las más antiguas, y ese tipo de puntas no encuentran ninguna similitud en la industria lítica de Asia. Entonces, aunque se entiende que entraron por el mar de Bering, por ese corredor en América, que serían migraciones que venían de Asia, pues hay los datos ahora mismo que apuntan a que los rastros de esta cultura Clovis, que curiosamente mantiene todos los signos astronómicos que hacen la misma referencia a todo lo que os comentaba de Sirio, Orión es central en toda esa tira calendárica, a toda esa simbología astronómica que se refleja en nuestra cultura dolménica, la mantienen estos pueblos, que después se extiende esa cultura también por América, y están en la parte este de América en torno a hace 14.000, 18.000 años atrás, lo que hace que sean los restos quizá más antiguos y pueda apuntar a una población de estos pueblos andaluces atlánticos, en el que ya Atelandia, Ate significa las puertas y Atelandia sería, digamos, el territorio, la zona de las puertas, es decir, las puertas que van del oeste al océano, al más allá. Toda esta simbología la volvemos a encontrar allí, y por las herramientas líticas, las características más parecidas se dan en las herramientas líticas europeas, y no se encuentran nada similar en Asia. Esta Astarte me gustaría terminar ya, porque no me da tiempo a más, comentando que es lo mismo que encontramos en la figura de Juno en el Camino de Santiago, y también en ese otro Camino de Santiago, que serían los antiguos caminos de la península, que irían con una línea de costa más amplia que ahora, y quizá un territorio todavía no hundido en el Golfo de Cádiz, que tiene uno de los fondos de las bandas de arena más grandes del mundo, y los volcanes de fango que hay en esa zona del Golfo de Cádiz, en fin, muchas características que podrían apuntar a la existencia de una tierra en esa zona que, claro, han sido sumergidas, ¿no? Esta Astarte o esa Juno es la diosa Juno de los caminos, que tienen dos caras y a veces tres caras. Es la diosa de las encrucijadas, y es en esas encrucijadas en donde, como en la comarca de Tebas, encontramos las encrucijadas, son los campos de la reunión, los campos de la estrella. Es en donde se reúnen, como ahora todavía en las grandes peregrinaciones, como sigue siendo el Rocío, ¿no? En los campos de la reunión, en los campos de la estrella, esa encrucijada de caminos donde hay una reunión para las grandes celebraciones, y donde todavía encontramos esas referencias en la comarca donde tenemos el castillo de Tebas, el castillo de la Estrella y la cueva de Arrales, donde está la mano, que nos habla del pueblo de la mano, que sí os recomiendo que os leáis Barandiarán, que para mí, pues una amiga de Araya, Chuspi, me regaló hace muchos años un libro creo que uno de los antropólogos para mí más importantes, más magníficos, que recuperó toda la antropología, la mitología vasca,
antes de que se perdiera en la época industrial, o sea, lo recopiló pues a principios del siglo, cuando todavía quedaban grandes rastros, y pienso que el euskera es la piedra roseta, gracias a toda esa recopilación antropológica, para entender desde un paisaje más cercano toda esa paisaje enorme de la prehistoria tan remoto y que sin embargo milagrosamente nos llega en los fósiles de una lengua que todavía se conserva y de una cultura que todavía conserva los símbolos como el peine y el espejo de Mari, que encontramos también en Japón y en las estelas de Almadén, en las estelas que le llaman de guerrero, ¿no? Y yo me pregunto a veces si el espejo y el peine de Mari también no son unos instrumentos astronómicos, y que tiene también que ver con Garrans, las famosas agujas o punzones que salen también. En fin, las encontramos en Almadén, y yo creo que el espejo y el peine de Mari lo podemos ver en Barandiarán. Podemos ver la cultura de la ayuda mutua que todavía se conserva en Euskal Herria, y podemos ver lo que es en su historia, que si era la nuestra, como las sociedades eran cooperativas, matrifocales, y eso todavía llega hasta la época en que se hacen las juntas generales. Todavía es una sociedad que se reúne, que antiguamente serían pues las abuelas reunidas para tomar acuerdos sobre asuntos que corresponden a todos los eches de la zona, ¿no? Creo que eso es un tema tan amplio que os aconsejaría que leyerais a José Miguel Barandiarán, que tiene todas unas historias que nos va a llevar a conocer y a interpretar, yo creo mejor, el territorio de nuestra más antigua mitología, junto con los rastros que nos deja la gran Sibila, que quizá tiene que ver con la Sevilla donde nos encontramos, y en euskera Isil significa oculto, secreto, y Vila significa búsqueda. Entonces pienso que esa conexión, que también desde esas sociedades cooperativas y la piedra roseta del euskera, nos puede dar la llave del futuro que construimos en el presente, porque pienso que cambiar la forma de cambiar la narración del pasado es transformar el presente, ¿no? Y construir unas nuevas sociedades cooperativas puede tener una gran clave en todo este pasado que nos cuenta que esta historia no contada sobre lo originario. Lo originario es el pensamiento filosófico que dice, como arriba es abajo y crea, un primer pensamiento filosófico entre la dinámica celeste y la terrestre, que es de lo que estamos hablando con todos estos conocimientos astronómicos, ¿no? Y nos indica que originalmente el pensamiento es filosófico y no religioso, y que originalmente las sociedades humanas son cooperativas, y que luego las sociedades de dominación, en épocas precisamente del Younger Día o así, se crean fenómenos de estrés muy potentes en que es la zona del levante del Mediterráneo, puede dar lugar a algo como la agricultura intensiva, como la entendemos ahora, que nunca se daría en sociedades cooperativas, porque no es rentable más que en sociedades de dominación, es decir, cuando hay otros que cultivan para ti, ¿no? Como es un tema muy amplio, solo quiero pues recomendaros que leáis un poco de toda la simbología y la mitología del euskera, de la oca, de la gran abuela oca, de todos los libros de Barandiarán, y un poco de la mitología griega, que nos cuenta lo que hay por la comarca de Cádiz y Málaga, por ejemplo, en donde sitúan, y Huelva también, hasta el Cabo de San Vicente, para encontrar lo que era el jardín de las Hespérides en el remoto occidente, del que los egipcios dicen que venía su religión, que luego vuelve por las corrientes herméticas de vuelta al territorio de partida, ¿no? Estos son los barcos de la cueva de las Altas, en las pinturas rupestres. Creo que éramos, como decía Platón, que la Atlántida era una talasocracia. Pues pienso que quizás las leyes del mar tienen más que ver con las sociedades cooperativas, ¿no? Os dejo ahí luego, si queréis, algunas referencias de colecciones de
pues de nombres, con asociaciones, tienen relación con un proto euskera. Si tenéis curiosidad por eso, pues luego les dais un vistazo a alguno. Aquí quieren preguntar. Sí. Tenemos un cuarto de hora para preguntar. ¿Encendemos la luz? Sí. Mira, ¿quieres coger el micrófono? Estoy muy sorprendida con las conexiones que nos has dicho de euskera con todos, por lo visto. Entonces, yo tengo una hija que es profesora de filología clásica, además sabe 4 idiomas, sigue dando clases de filología clásica y tuvo mucha curiosidad cuando estudiaba a ver de dónde venía esa lengua. Entonces no encontró nunca conexión con nada. Claro, ella los jeroglíficos antiguos y esto no lo estudió en esa época. Entonces me sorprende enormemente porque, claro, una cosa es la ciencia y otra cosa es la mitología. No sé a qué se refiere todas estas conexiones con esa lengua. No, la conexión con la lengua no es mitología. La mitología, por supuesto, se relaciona con nuestra cultura ancestral y demás, pero la lengua se ha estado durante un montón de tiempo hablando de que no tenía conexión con ninguna otra lengua europea, el euskera, o sea, que lógicamente no es que tu hija no la encontrara, sino que lo que se decía es que es curioso, los misioneros que habían ido a Japón decían como que, oye, que entendían palabras en japonés que eran como de su lengua, ¿no? Pasaba también con otros misioneros en América, ¿no? Algunas lenguas indígenas de América habían comentado lo mismo, ¿no? Lo único que se llega a decir es que el euskera deriva de un lenguaje que se hablaba en la zona de Rusia por los Cáucasos. Yo lo que yo veo, que me llama mucho la atención, es que uno de los lingüistas de mayor peso que la publiqué con Humboldt ya tiene desde el siglo pasado unos estudios, estuvo en la península recopilando toponimia, cogiendo datos, hablando con toda la gente, aprendiendo, estudiando euskera entre la multitud de lenguas, que creo que ya a los 13 años hablaba latín, griego y no sé cuántas lenguas más, pues se aprendió a hablar euskera también. A mí lo que me llama la atención es como uno de los realmente los padres de la lingüística, ¿no? Que pone las bases, ¿no? de una ciencia como esta, o sea, que es alguien de tanto peso, hace todos esos estudios sobre el euskera y de pronto todo eso se olvida. Él no es el único, ¿eh? Lo que pasa es que yo encontré un facsímil en una librería, entonces es al que yo he leído y me apasiona cómo lo plantea, ¿no? Pero de hecho los lingüistas ya tenían esta línea de estudio. Lo que pasa es que yo pienso que después muchas veces, igual que pasa con los otros sesgos culturales que os comentaba, ¿no? Muchas veces cosas que del siglo pasado sabíamos, hemos dejado de saberlas. Y, o sea, he comentado muchas veces con Ángela, hablando de Blas Infante, o sea, Blas Infante a lo mejor da unos datos y una visión de cosas históricas que en su época se sabía, él las sabía, ¿no? Y tenía esas referencias. Y de buenas a primeras es como que ese conocimiento ha desaparecido, esos datos se han borrado, ¿no? Yo pienso que desde luego la conexión del euskera como uno la lengua más antigua de Europa es algo científico dentro de lo científico que puede ser el estudio de la lengua, la lingüística, ¿no? Yo desde luego lo que veo es que no hay ninguna ciencia exacta, y menos cuando nos vamos a épocas tan remotas, quitando las matemáticas, ¿no? Entonces nosotros, por eso digo siempre hay que mirar las cosas, todo tiene sesgos culturales y lo que todos hablamos seguramente también está implicada nuestra subjetividad en toda la manera de interpretar los datos y hay que separar datos de interpretaciones, pero los datos son ciertos y están ahí. Es decir, el origen del euskera como una lengua arcaica que da origen a otras lenguas europeas, luego viene a sobreponerse los estudios de ADN y los estudios de genética de poblaciones que se han estado haciendo, pues coincide también con esas migraciones de los pueblos que había en la península que se expanden luego por Europa, ¿no? Pero era una lengua que yo estuve en San Sebastián unos años
y no se hablaba, en las ciudades no se hablaba nada más que castellano. Estuvo prohibida durante mucho tiempo. Se hablaba en las aldeas y en los campos y eso era donde hablábamos. Yo tuve que decirle a uno que tenía una madre que vivía en una aldea, me escribía una palabra de esas largas en euskera, porque no sabía ninguna, no sabía. Eso es un idioma, una lengua que se está revivando desde hace poco tiempo. Sí, porque estuvo a punto de desaparecer, estuvo prohibida durante toda la época de Franco, estuvo prohibido hablar en euskera, ¿no? Por supuesto, en las ciudades es donde más se perdió, ¿no? Y se conservó un poco más, bueno, es que en las aldeas es que había gente en un caserío que es que no es que si le prohibían hablar en euskera se tenía que quedar muda, ¿no? Porque no podía hablar, ¿no? Después se ha recuperado y se ha, con la unificación también del euskera, porque eran un montón de dialectos y se han estado enseñando las icastolas y demás, entonces ya la nueva generación ya es totalmente bilingüe, castellano-euskera, y el euskera tiene, creo que no se perderá y que ese fósil, que es, vamos, yo creo que es el patrimonio más importante de los patrimonios históricos de la humanidad, ¿no? Se ha conservado pues casi en el último momento, ¿no? Está a punto de perderse, pero se ha conservado. Un momento, y la cueva... Es como pasa con el noruego, todas las lenguas que tienen multitud de dialectos, en noruego hicieron lo mismo, hacen una unificación para tener una lengua común entre todos, ¿no? Pero lo que hace es que seguir los criterios fundamentales, ¿no? Bueno, vamos a dar un poquito más juego a otras personas que quieran preguntar algo. Primero, sí. Sí, bueno, Carmen, muchas gracias. A mí me fascina lo bien pensadora que eres y cómo de datos muchas veces que son señales que están esperando a que gente pues tenga latido vital para interpretarlos, tú te lanzas y nos abres, ¿no? Nos abres el corazón y la mirada para recuperar el pasado. Así que de verdad muchas gracias, porque yo creo que esto también hay que tomarlo con, ¿no?, con la libertad y la sugerencia que tiene, ¿no?, para interpretar un pasado que está siendo un continente muy oscuro, ¿no? Y efectivamente muchas veces las universidades no alimentan, ¿no?, este tipo de cosas que no ven una rentabilidad económica a corto plazo. Así que enhorabuena y muchas gracias. Yo, escuchándote, solamente un comentario y quizá también una pregunta a ti, muy breve, ¿no? Y es que hace 2 días escuché en la radio una entrevista a 2 astrofísicos españoles que parece que han puesto nombre, han visto al primer agujero negro, digamos, en el universo, ¿no? Y me acordaba mucho de toda esta línea, ¿no?, que tú trabajas, porque el lenguaje que empleaban y envolvían sus descubrimientos, digamos, archicientíficos, ¿no?, porque han sido premiados y galardonados y muy divulgados, tienen muchas fuentes de divulgación, muchas revistas científicas a su servicio, muchas subvenciones, pero el lenguaje que empleaban para hablar de este agujero negro, hablar del universo, recuerdo que me dejó la piel helada, ¿no?, porque decían, hasta ahora hemos creído que el universo era un ente pacífico, ¿no?, o un ente mágico o maravilloso. Dice, y hoy hemos descubierto que el universo es violento. Y claro, ahora mientras escuchaba, digo, Virgen o diosas, estamos recuperando un poco el pasado y que nos están investigando, ¿no?, en el universo, y que supone que es nuestro futuro, estamos otra vez envolviendo del lenguaje patriarcal, violento, ¿no? Pues eso, ¿no? Cosas como los agujeros negros. Y te quería preguntar, ¿conoces algo de esto, no? Porque me gusta mucho cuando hablas, ¿no?, de la dinámica celeste y la dinámica terrestre, que eso está ya en nuestra memoria más arcaica, ¿no? Y es algo que necesitamos conocer. Entonces, esa dinámica celeste que hoy nos la están volviendo la ciencia puntera, como que nos quiere hacer ver que es violenta, ¿no? Y ¿sabes? Vamos un paso adelante y otro paso atrás. ¿Existe alguna investigación, existe dentro de la astrofísica que tú conozcas, que puedan permearse de esta visión cooperativa, ¿no?, del cosmos? Hombre, yo pienso que en la astrofísica la base fundamental, y eso yo creo que no pone nadie en duda, es un poco lo que decía Kepler, la música de las esferas. O sea, todos los físicos, y bueno, para mí Einstein es el no va más, porque además es, la manera de contar las cosas es muy impactante, ¿no? Mira las interrelaciones, es decir, las leyes de la física son las interrelaciones. La música de las esferas de Kepler es eso, es como todo está interrelacionado, ¿no? Yo creo que lo que es violento es el lenguaje,
Es decir, tú puedes mirar un agujero negro y como es un fenómeno potentísimo, pero ya sabemos, por ejemplo, que cuando tú te imaginas el Big Bang es algo potentísimo. Tú le puedes llamar a que eso es violento o le puedes llamar como quieras, pero es simplemente una manera de hablar, ¿no? Porque lo que ocurre en el universo no es violento, o sea, son unos fenómenos, unos procesos, lo que son es portentosos, ¿no? Y en el universo, lo mismo que también cuando te metes en el estómago de la Tierra, solo dentro de una cueva, no es lo mismo que cuando la visitamos en grupo y con luces, ¿no? O sea que, como me comentaba alguno de los guías en Euskal Herria, sobre lo diferente que era cuando él entraba a hacer alguna prueba solo. Eso es portentoso y estamos acostumbrados un poco a frivolizar todo y a imaginarnos en nuestra sociedad consumista un universo de dibujitos animados y una tierra de dibujitos animados, donde la madre tierra es un muñequito casi de un smiley con la sonrisa y el cielo también. Yo pienso que en ese sentido no lo es, son fenómenos portentosos y la naturaleza es formidable. Lo que hay son una dinámica muy potente y lo que sí se puede decir es que el universo no es algo quieto, como la Tierra, os decía antes, tampoco es quieto. La dinámica terrestre y la dinámica de todo el universo son fenómenos potentes y formidables. Cuando alteramos el clima, como lo hemos alterado, con una sociedad totalmente loca, ¿no? Disparatada, hemos visto lo que pasa con el clima. O sea, vamos a tener un ritmo glacial, pero así otra vez rápido, ¿no? Ahora está todo el sistema de la atmósfera. ¿Es violenta la atmósfera porque se altera? No, lo que es violento es tu manera de hablar de ello, ¿no? O sea, tanto el universo como nuestra atmósfera, como la Tierra, tiene una dinámica muy potente de procesos formidables y que son siempre dentro de la dinámica de sistemas, o sea, son sistemas complejos. El que tú le llames violento a la explosión de un volcán o a un agujero negro o a la explosión de una supernova depende de tu mentalidad y de tu lengua, yo creo. Es decir, llamar violento a un agujero negro yo creo que es un problema de lenguaje. Y lo que puedes decir es que no es que el universo sea violento, sino que el universo no está quieto, no es estático. No es esa figura estática, inmóvil, igual que la Tierra, no es ese paisaje estático, es dinámico, ¿no? Creo que es el lenguaje, que cambiar el lenguaje es como cambiar la historia también. Sobre todo, brevemente, lo que el científico puede interpretar como violento es que no es controlable y que el universo sigue siendo un misterio y que nosotros, como pequeños seres humanos de esta gran madre tierra, no lo podemos controlar. Y eso, el mundo científico que quiere controlarlo todo, puede considerarlo violento. Te felicito por tu conferencia. Yo creo que estamos en una fase de recuperación de ese mundo milenario que se refleja fundamentalmente en las mitologías y que hay una gran preocupación actual, sobre todo en las redes sociales y en Internet, por recorrer ese camino que no ha sido negado, que no ha sido falseado y que posiblemente ahí encontremos muchas claves de nuestra identidad y muchas claves para comprender incluso el presente, ¿no? Por ejemplo, los mitos religiosos actuales, ¿no? Me parece que hay dos vías para llegar a esa comprensión. Una es la interpretación, darle un valor incluso histórico a los mitos, desglosándolo de todo lo que pueda tener de paja superflua, y incluso el padre de la historia, Heródoto, pues utilizaba este método y tiene 9 libros que le da a cada uno un nombre de una ninfa, ¿no? Por lo tanto, creo que ese método, esa revalorización de la mitología como fuente y método para llegar a hechos históricos es algo que se tiene que poner en vigor, ¿no? Y la otra vía posiblemente sea el estudio de la lengua.
aquí se está situando, lo hace Ana María Vázquez hoy, yo estoy en contacto con ella, ella vive en Madrid, yo estoy en contacto con ella a través de Facebook, ya está aquí en Sevilla, la valorización del nacimiento del alfabeto, del primer alfabeto en Andalucía, ¿no? Ella se sitúa en la Sierra de Huelva. Sí, porque estaba en el Museo de Huelva y ya tiene efectivamente. la naveta esta donde están los libros. Efectivamente, la naveta que está allí, ¿no? Blas Infante habla del disco de Festos. Yo he estado en Festos, en el Palacio de Festos, y he estado viendo en Heraclión, en la capital de Creta, y tengo en mi casa un original que prometo traerlo la próxima semana para que lo podáis examinar físicamente, el disco de Festos, ¿no? El disco de Festos habla Blas Infante de que puede ser el origen de esa escritura que se situaba aquí. Cuando yo estaba reunido allí en el Museo de Heraclión con una de las directoras del museo y me negaba esa posibilidad de que pueda ser de aquí, de eso, pero lo que ella evidencia es que hay una correlación. Por lo tanto, me parece que hay esas dos vías y de llegar a esos milenios, porque no tenemos ni datos, ni tenemos textos escritos, ni nada, y hemos iniciado este camino que yo creo que merece la pena continuar y que sigamos con estas charlas y con estas reuniones para poner en vigor todo este pasado mitológico que tenemos en Andalucía.